Muy buenas tardes, jóvenes. Encaminados vertiginosamente ya hacia el final de esta asignatura, toca conversar, mostrarles más o menos los conceptos generales para entender de una manera, digamos, somera lo que se considera el tema del retardo o el atraso, ¿no? Originalmente, digamos, había una diferencia que era, digamos, muy fuertemente enfatizada en un momento, este, porque se hablaba del retardo, y el retardo es una característica normal de los fenómenos de la realidad. Se dice se retarda siempre el efecto de algo sobre otra cosa, porque no se puede dar en el mismo instante. Siempre hay un lapso de tiempo, puede ser pequeño o grande, en la que algo que genera un efecto causal a otro va a tener ese efecto, ¿no? En un tiempo. Como digo, puede ser corto o largo, pero siempre hay un retardo. Ese concepto de retardo tenía una diferenciación con el retraso o la demora, ¿ya? Porque una cosa es que se dé un retardo, lo que sucede en forma normal. Yo llamo a mi nieto, ¿no? Tomás, le grito, Tomás. Y él no me escucha cuando yo digo Tomás, sino cuando llegan las ondas sonoras a su oído, él sale de la situación en la que se encuentra atendiendo y luego piensa, reconoce mi voz, decodifica que se trata de una llamada y responde. Puede responder viniendo hacia mí o puede responder gritando también, abuelito, ¿no? Pero hay un lapso de tiempo normal. ¿Qué pasa si él estando en un espacio que yo considero cerca, yo llamo Tomás y espero un rato, vuelvo a llamar Tomás y no me contesta? Me preocupo porque se está retrasando del tiempo normal de respuesta, porque él suele responder casi de inmediato. Pero si no responde ante el estímulo que le estoy dando, no responde, es porque algo está pasando. Y entonces yo me paro y me acerco y sigo gritando Tomás. Si no me responde, voy a ver, de pronto posiblemente lo voy a encontrar sentado delante de la computadora con sus audífonos y haciendo su trabajo del colegio, que ahora es atractivo, pues ahora ellos tienen tareas que se hacen en Classroom, que están muy bien graficados. Yo quisiera hacer algo así con dinámica y sistema, algo muy entretenido. Está ahí. O si no, está en el segundo piso jugando su play, jugando su play. Y juegan en play, usted sabe, en redes, ¿no? También tiene su audífono y está que habla con otra persona o otras personas que están también en el juego, disparando, en fin, ¡ay, no, hasta la derecha, cuidado, agáchate!, le dice. Entonces, posiblemente eso también puede estar pasando. O ahora, ya pasa con él, que está en el baño, defecando, o está en el baño bañándose, un celular que quedó de mi esposa, que lo han reactivado, escuchando música. Ahora se le ha venido la onda de escuchar música de los Beatles. Él tiene 8 años, pero le encanta. Entonces, algo ha pasado que explica por qué no se está dando el retardo debido, sino que está demasiado retardado o
se está produciendo en realidad, así se le decía antes, un retraso o una demora. Esa es una demora. Lo otro no es una demora. Cuando me responde, luego un lapso de tiempo ante el requerimiento que le hago, es un retardo normal. Entonces, pero ahora, a efectos de que unificar, porque no sé, las traducciones posiblemente, como se hacen en varios idiomas, parece ser igual. Ya no se traduce como retardo, sino como retraso, demora. Se ha establecido el criterio de considerar que es lo mismo, ¿ya? Pero no olvidar que cuando yo miro un fenómeno, observo el fenómeno, estudio un fenómeno, el efecto causal que hay de un aspecto, de una variable o de una característica que cambia sobre otro, tiene un tiempo normal de respuesta, un tiempo normal de efecto. Siempre hay un tiempo normal. Y cuando yo hago el estudio del comportamiento del fenómeno, puedo estar encontrando que no está produciéndose el efecto normal. Por otro lado, puede hacer que uno dice, si yo aumento la inversión, aumento la capacidad productiva, y si aumento la capacidad productiva debido a que hay mayor demanda, también aumento la producción. ¿Correcto? Eso se da, pero no se da de manera inmediata, seguida, porque desde que yo invierto hasta que haya capacidad, puede pasar meses, años, porque esa inversión se tiene que convertir en capacidades, en instalaciones y en procesos productivos. Y luego para la producción también hay que responder a demandas que tienen, digamos, periodos anteriores. Entonces, ni que sea un tiempo demasiado corto que lo normal, ni que sea demasiado largo de lo que debería normalmente ser. ¿Está claro eso? Entonces, el concepto. Y voy para hacer simple, ahí leer lo que he puesto, ¿no? La consideración del tiempo es esencial en el estudio de los sistemas dinámicos, es muy importante. El timer, ¿no? La evolución de los sistemas dinámicos no se determina por el tiempo, pero discurren en el tiempo. Una característica importante de los sistemas dinámicos es el retraso o la demora, como se llama ahora, que se produce tanto por la transmisión de la información que demora de un evento a otro, o por la sucesión que se debe dar en los procesos, ¿no? Los retrasos o las demoras se producen en cualquier caracterización del mundo real. No hay ninguna circunstancia que yo vincule un efecto causal que se puedan dar en el mismo instante. Si hay una relación causal de uno con el otro, el uno se produce primero y el otro se produce después. Esto es muy importante. La gente basa normalmente sus decisiones, cuando percibe, ¿no? Cuando percibe lo que sucede en la realidad, en el mundo. Y eso se da con cierta demora. No en las circunstancias y en el estado del momento que se está produciendo estas circunstancias, ¿no? En tiempo real. Se necesita cierto tiempo para que quienes van a tomar decisiones formen una idea sobre qué está sucediendo, qué pasa sobre la situación real de una determinada situación antes de tomar una acción, antes de tomar una decisión. Un ejemplo, y que lo vamos a referir posiblemente acá, es
como cuando se percibe el precio de un producto del mercado, ¿no? De un producto del mercado que es de consumo, digamos, cotidiano, normal. En este caso, vamos a poner, de ejemplo, el pollo, que es el de consumo más común. Entonces, caso pollo, ¿no? Caso pollo. Está comprobado que la cantidad de pollo que se vende en el mercado va a aumentar cuando disminuya su precio, cuando se reduzca el precio. ¿Ya? El precio del pollo a veces sube, a veces baja, en fin. Pero cuando baja, de hecho, más pollo se vende. ¿Ya? Y estamos hablando ahí de jabas de pollo, así se le llama. La cantidad de pollo vendido no responde de una manera instantánea a la variación de precio. No sucede al instante que ese cambio de venta se dé al cambio de pollo. Va a suceder algo que se explica con este gráfico. Yo tengo un precio de pollo y ese precio de pollo hace que mi ventas aumente ligeramente en el tiempo debido al incremento de la demanda, porque la gente pasa la edad para comer pollo, aumenta la población. Entonces, hay un crecimiento normal digamos, del consumo del pollo, ¿no? Este es el consumo de pollo, este es el consumo de pollo. Si yo vendo pollo en jabas, este es el comportamiento de la venta del pollo. Si el precio del pollo baja, se viene abajo, va a subir de todas maneras la venta del pollo. Pero la venta del pollo va a seguir hasta acá en forma normal, pero ya la gente se va enterando, la gente se avisa, se publica, pasa por la pollería, todavía no te consumes todo el pollo que tienes en el frigider, y luego ya regresas y compras, y así va subiendo el precio hasta estabilizarse, a llegar a una estabilidad en equilibrio a dicho precio, ¿no? Además, a la saturación de la demanda insatisfecha. Entonces, ese es más o menos lo que sucede. Hay un retraso, se dice, porque el cambio de precio, este efecto, se va a producir, el efecto de esta variación se va a producir en un tiempo posterior. Y va a llegar, o sea, desde este tiempo a este tiempo, hay un lapso de tiempo en la cual el comportamiento es otro ya, es otro, y ese otro está en esta cúspide, digamos, ¿no? Bien, símbolo del retardo, retraso, demora, ¿no? También eh, en la representación gráfica se va a representar ese retardo que se va a llamar delay y también se va a llamar smot, al cual se le va a llamar ralentización. ¿Por qué ralentización? Porque es algo que sucede estableciendo una suerte de cambio no brusco, sino progresivo, sostenido, controlado, amortiguado de lo que va a suceder en el tiempo. ¿Ya? Lo que va a suceder. En un lapso de tiempo hay un cambio. Si yo miro de ese un lapso de tiempo al otro, puede ser un cambio drástico. Pero en medio puede haber más bien una progresividad en dicho cambio. Si yo lo miro solamente desde que se inició hasta que se dio, puede ser un salto importante, pero puede estar ralentizado, perdón, porque se produce una suerte de amortiguación en ese cambio. Ya. Entonces, la representación es esta, la que se utiliza es esta gráfica.
Entonces, esta gráfica recibe pues un efecto sobre el precio de pollo y aquí hay un efecto, que es la cantidad de pollo vendido, que se va, digamos, amortiguar, retrasar, retardar, demorar, en virtud de una tasa de atraso, ¿no? Una tasa de atraso, o sea, una tasa es un porcentaje que corresponde a la porción que se va, la porción de incremento que va progresivamente a generar el incremento total. No hay una tasa de atraso. Entonces, en un periodo de tiempo, sí, durante una semana es la diferencia que se va a dar entre el primer momento y hasta el cambio que debió suceder. Yo tengo siete días, 7 etapas, ¿cierto? 7 periodos sobre el cual va a suceder los cambios hasta llegar a digamos, al efecto retardado, ¿no? Para los microprocesos, o sea, procesos que son cortos, pequeños, para los microprocesos las demoras se convierten en pausas. Las demoras son como pausas, se detienen, ¿no? Y luego ya va a pasar el tiempo, y va a generar ese retardo. Para un comprador, el retraso consiste en el tiempo que se demora, con cierta tasa, ¿no? Cierta tasa de atraso, en llegarle la noticia de la reducción del precio del pollo y en el que él actuaría haciendo la compra, digamos. Esa es más o menos la idea. Entonces, cuando un retraso, es un acontecimiento llamado aislado, yo lo veo en 2 momentos del tiempo, como decir, no en el transcurso de ese tiempo, sino en dos momentos, ¿no? Entonces, la cantidad de pollo que yo requiero, si está en el mercado, lo voy a vender pollo y lo voy a contabilizar por jabas. Primero yo voy a pedir al mayorista que me mande una cantidad de pollo y esa cantidad de pollo en jabas voy a terminar de vender en el tiempo, digamos, si me llega a mí la java en el tiempo cero, por la naturaleza, en este ejemplo, ¿no? Considerando una idea hipotética, en el tiempo que se va a dar es que al cuarto periodo es que yo ya entregué, perdón, el mayorista ya me entregó las jabas de pollo, ¿no? Es decir, yo pido que me venda pollo, le va a llegar el pedido, va a preparar las jabas y me va a enviar las jabas y eso va a demorar 4 periodos de tiempo, 4 días, 4 horas, lo que quiera. Entonces, esa es más o menos la idea. ¿Qué es lo que sucede normalmente cuando yo desagrego el comportamiento de algo que se va a dar en el tiempo? Entonces, eh, sucede que yo voy a tener, acá vamos a hacer un corte, digamos, para poder entenderlo, porque el vendedor mayorista recibe permanentemente requerimientos, todos los días recibe requerimientos, y él va a estar entregando posiblemente en orden de llegada, pero digamos, un día le llega un pedido de 10, otro día le llega de 20, otro día 8, en fin, sucesivamente. Él va a tener una cantidad total de solicitudes de productos, ¿no? Entonces hay o sea, el tiempo cero eh, puede ser que 30 comerciantes le han solicitado un total de 100 jabas, Y él va a poder distribuir ese pedido, ojo que puede ser que el segundo día le hagan otra cantidad de pedidos, pero estos pedidos
va a ir entregando esta cantidad el primer día o la primera hora, como quieran, esta cantidad el segundo día, el tercer día, etcétera, etcétera, hasta completar la entrega de aquello que en el tiempo cero, el momento inicial, le solicitaron. Y va a ser así va a ser el retardo que se tiene 10 días para cumplir con el efecto de la entrega de los pollos. ¿Eso qué significa? Desde el punto de vista de la representación Forrester. Bueno, lo que sucede en Forrester es que yo voy a aplicar un retardo, un delay, que es una función que hay ahí. Así se simula el retardo. Y entonces se coloca como un nuevo nivel en la cual va a haber un flujo adicional que hace que dé la impresión que está sucediendo esa demora, esa tasa que hemos hablado el tiempo, que son 10 en este caso, es la décima parte por vez, va a ser la que me va a simular lo que ha sucedido en la totalidad del tiempo que ha sucedido, ¿no? Dice, los mecanismos generadores de demoras en modelos dinámicos se producen introduciendo regulaciones de suavización o ralentización del fenómeno, para que sea algo que progresivamente se dé y no solo un instante. Entonces ahí hay una representación. Yo tengo una cantidad de Javas con pedidos pendientes que han sido generados por el ingreso de pedidos a mayoristas. Son los pedidos, cantidad de pedidos de Javas, ¿no? Y acá, ingreso de pedidos, es decir, cantidad de pedidos que se van dando, que se incrementa y que genera una cantidad de pedidos pendientes, ¿no? Y ese nivel se reduce por la cantidad de Javas que se va entregando a una tasa determinada. Hemos dicho que en la primera vez hay una cantidad, es decir, esa tasa es una. Por alguna razón, la segunda vez la tasa es mayor, es un volumen mayor. Si la tasa cambia por un efecto de unas circunstancias, pero esa tasa es la que me permite representar el fraccionamiento que se va a tener que aplicar para generar el retardo total a lo largo del tiempo. Entonces, de igual manera, ¿no? Si yo tengo el ingreso de pedidos a los mayoristas y luego la entrega, en la vez anterior teníamos lo mismo, yo puedo incrementar ese retardo simulando un encadenamiento. Acá lo estoy poniendo seguido, no debería ser así, debería ser por separado, por diferentes eslabones, pero solamente para la visualización. Dice, los mecanismos generadores de demora se construyen en secuencia de flujos regulares. Es como si se introdujera, digamos, flujos y niveles intermedios que en la práctica llevan a que el resultado final tenga un tiempo mayor. Entonces yo, en la lámina anterior, habíamos hecho como si que este era el nivel, todo este recuadro fuera el nivel, ¿correcto? Yo reemplazo ese nivel, entre comillas, digamos, yo lo que tengo que hacer es incrementar los eslabones para generar ese retardo. Y yo lo he puesto acá simplemente para representar con una mejor visualización qué es lo que está pasando. Entonces, para que yo generar ese retardo, simular ese retardo, yo digo, a esa cantidad de pedidos que son mayoristas está esta casilla, ¿no? Cantidad de Javas con pedidos pendientes. Pero esas cantidades de Javas con pedidos pendientes van a tener que ser llevadas al área de despacho. Entonces, yo pongo acá un flujo, la cantidad que se entrega de Javas hacia despacho, donde ahí espera, ¿no? Ahí está depositado, lo saco de esta condición, las Javas, las voy a sacar de uno a otro y voy a registrar esa cantidad de pedido de Javas, voy a poner
las jabas, el registro de jabas que está en el área de despacho. Y entonces hay un flujo de cantidad de entregadas de jabas a despacho con una tasa promedio, con un tiempo medio, una tasa de jabas, que puede cambiar también por razones diversas, ¿no? Y luego, esa cantidad de jabas que están en el área de despacho, yo voy a pasarlas a la cantidad de jabas que va a salir a la repartición. También con un tiempo medio de entrega al transporte que yo enviar, ¿no? Cantidad de jabas en embarque. ¿No? Esas jabas que están en embarque ya para su despacho, ¿no? Y finalmente la cantidad de jabas entregas. Y así generado, he simulado, repito, yo puedo así verlo linealmente, este, para efecto de entender qué voy a poner en medio. Pero luego debo partir esta representación en eslabones para que no sea una secuencia que luego degrade un poco el modelado, ¿no? Entonces, se habla del retraso de primer orden en la transmisión de material cuando hay un flujo nivel que está considerándose a efecto de generar el efecto final, ¿no? Se trata de incorporar el componente intermedio a efecto de producir el efecto de regulación que añade un proceso implícito, es decir, que podría no decirse, pero si efectivamente sucede, por esa razón hay una demora, ¿no? Entonces, acá hay ingresos y pedidos a los mayoristas, y que es el flujo E, y la cantidad de jabas con pedidos pendientes, N1, y acá está la cantidad entregada de jabas a despacho, y entonces cantidad de jabas en el área de despacho, en la primera parte con un tiempo A, ¿no? Y en el Estela, yo ese efecto, cuya representación podría estar así, originalmente, tiene una función que se llama delay, ¿no? Atraso, delay 1. Atraso, hay diferentes niveles de atraso, ¿no? Ese atraso de primer nivel, ¿no? Donde yo tengo una salida retardada y una tasa de retardo, ¿no? Fácil de representar. Entonces, el retraso de tercer orden en la transmisión de material a lo largo de la entrega de algo, se requiere que todo el proceso hasta el reparto tenga un atraso próximo a lo real. Y yo puedo ponerle de nivel 3, ¿no? Porque hay también la función 3, la salida retrasada y la tasa de retraso, donde el nivel en el tiempo t es igual al nivel en el tiempo 0 más las entradas y salidas que se van a dar en un lapso de tiempo, ¿no? Ese flujo que uno calcula es la estimación que se da en el periodo de tiempo que estamos queriendo de todo el nivel que está considerado. Ese nivel puede variar, lógicamente puede variar, debido a que está habiendo más requerimientos que llenan el nivel, ¿no? Entonces, en los retrasos de primer orden, es la evolución del tiempo de retraso de primer orden, tercer orden en este caso, ¿no? En el primer orden es como una respuesta a un impulso. Es meramente que hay una condición que se va a dar, que va a generar un efecto que se va a producir, un efecto que se va a producir en un periodo corto después, ¿no? Si acaso esa condición de atraso se va a repetir, digamos, porque el proceso de recibir pedidos no termina, ¿sí o no? Hay permanente, todos los días hay incremento, todos los días hay una condición de recálculo de retardo. Y en algunos casos ese retardo es mucho mayor, se hace mucho mayor porque las capacidades se llenan, en fin, y se vuelve de tercer orden, ya no es solamente el primer orden. Y también hay atrasos que vienen por efecto de saltos
como en el caso del precio, digamos, el salto que se han dado, y que generan un efecto de primer orden porque el efecto va a estar directo, o el efecto es una sucesión de, de elementos intermedios que generan que la, la información o lo que se va a producir tenga una mayor demora, ¿no? Porque hay mucho más etapas que se debe seguir, ¿no? Bueno, los retrasos en la transmisión de información que se da porque no llega la información, no se percibe la realidad, ¿no? Dice, los retrasos en la transmisión de información resultan de simular la contención de la información antes de proceder a una toma de decisiones o una acción, es decir, simulando que va poco a poco llegando la información a quienes van a tomar la decisión y hacer los cambios. Los retrasos en la transmisión de información actúan como filtros alisadores de comportamiento. Es decir, ese comportamiento quería saltar. Si bajó de precio al toque, aumenta la venta, ¿no? No es así. La realidad hay que simular este asunto de que es progresivamente, poco a poco, que se da el efecto. Un proceso aislado, perdón, un proceso de alisado, de suavización, elimina el ruido o perturbación de alto efecto e introduce para ello demoras en la transmisión de la información. ¿Qué cosa significa eso? Que uno pudiera pensar, sí, al efecto que va a suceder es esto, va a subir en tal volumen, pero esa repentina condición que se va a dar en el atraso puede tener un efecto no correcto de lo que sucede en la realidad, no similar a lo que pasa en la realidad, porque en la realidad pasa que es progresivo el proceso, ¿no? Por eso hay que simularlo de esa manera, en forma llamada alisada. En todo alisado se debe considerar la relación entre un alisado intenso para reducir el ruido no significativo a costa de un retraso importante, es decir, mientras más suave es la, la distribución en el tiempo, la tasa, ¿no? La tasa en el tiempo es más suave, el efecto es distinto, ¿no? A un alisado menor, más brusco, con lo que se arrastra cierto ruido, pero con un tiempo de retraso menor. Es decir, cuando yo tengo un efecto alisado no tan suave, ¿no? De crecimientos, eso genera un efecto importante porque el resultado de los valores van a impactar en el cálculo de otras variables, ¿no? Esta es una manera, el alisamiento es algo así como que un fenómeno que tiene saltos y cambios, ¿no? Producto de efectos que van a dar, yo los aliso, los suavizo en mi representación como si fuera una secuencia controlada, y para eso hay toda la aplicación del cálculo de la media móvil, digamos, o de la media móvil exponencial, y que en el Forest es muy simple de entender, de representar, porque el valor en un tiempo determinado es igual al valor del tiempo anterior más los cambios que se dan por ese efecto de alisamiento respecto al tiempo, ¿no? En un retraso de primer orden, ¿no? Que es lo que hemos estado mencionando, hay un flujo de entrada, dice, el nivel va siendo regulado por una tasa de ajuste apropiado, un tasa de ajuste apropiado, que es lo que uno tiene que ver, que es lo más importante, porque el resultado de un retraso, en este caso, el resultado retardado, debido a que intermedia una fase anterior, que es producto de un efecto de retardo, ¿no? De delay, que se da de esa manera, ¿no? Bueno, el alisamiento se desarrolla destruyendo progresivamente la diferencia entre el estado actual y el porvenir. Es decir, yo lo que necesito que es un tiempo muy posterior para representar la realidad, el efecto que yo sé que sucede, que es dado un cambio que sea que genera un efecto que va a producir un efecto a un lapso de tiempo determinado, va progresivamente a lo largo del tiempo tener un cambio que llegue
a esa situación, ¿no? Eso hay que mirarlo con mucho cuidado y estimarlo, ¿no? En el Estela hay también este retraso suavizado osmos de primer orden en la transmisión de información, ¿no? Donde una información que yo tengo, esto es información que yo tengo de una variable auxiliar, una información, que es un cálculo, una información que va de una variable a otra final, yo lo puedo simular que llega retardadamente, generando intermediamente una simulación, una alucinación de que se ha producido un efecto físico de cambio en un nivel determinado a una tasa determinada, ¿no? Del que yo cojo la información final, no la información original, sino aquella que si hubiera habido un efecto de cambio en la realidad, nos hubiera dado un resultado eh, distinto o en un tiempo posterior, ¿no? Y el de tercer nivel también igual son la sucesión de tres niveles y flujos que simulan ese mayor retardo, ¿no? Y hay pues esa simbolización del mod más suavizado, con diferentes símbolos que hay en el Estela, ¿no? Por ejemplo, evolución de la población enferma, que es esta es la población enferma, ¿no? Este es el comportamiento en el tiempo. En el tiempo esta es la población enferma. ¿Y qué efecto ha habido? Dado que hay una tasa de contagio que va cambiando. Al comienzo es baja y luego se va a crecer, va a ser pero gigantesco hasta que se detiene y luego va a caer la tasa de contagio, ¿sí o no? Pero el efecto que va a haber, acá no hay ningún efecto, pero luego empieza a crecer y sigue creciendo y se va a venir abajo. Esa caída, hacia acá cae, acá está cayendo, acá en este tiempo cae la tasa de contagio, en este tiempo recién tiene un efecto real de ese efecto de cambio. Recién la población enferma se va a reducir en un lapso de tiempo. Igual en la gestión de inventario. En la gestión de inventario hay situaciones que suceden en tiempo diferente y generan un efecto sobre el inventario distinto. El inventario tiene un comportamiento determinado y los pedidos van a surgir, se van a ir acumulando, en fin, y van a evolucionar en el tiempo, ¿no? Esos pedidos. Y también la aprobación, ¿no? El efecto de aprobación es distinto porque el pedido llega y se aprueba al toque, pero una vez que se acumula, se va acumulando también la cantidad de aprobaciones que posteriormente se hacen y va a generar un efecto de retardo que normalmente en un inventario modifica nomás la distancia del lapso de tiempo en la cual se atiende, ¿no? Bueno, estas reglas no van a ver ustedes porque el trabajo que ustedes hacen es muy simple respecto a la manera como yo aplico el retardo, lo que el estudiante va ahora en este curso, esta asignatura, lo que va a hacer es generar, pensando lógicamente en qué variable genera un efecto retardado en otro, solamente va a incorporar un eslabón, nivel flujo que intermedie para alargar el efecto que tenga sobre uno y otro. Me lo va a mostrar gráficamente, así de simple, ¿ya? Pero cuando uno hace un modelo real, ¿no? De comportamiento real y efectivo, los atrasos se van a justificar por el comportamiento del fenómeno real. Siempre que este tiempo de ajuste, la tasa de ajuste, esté comprendido entre un veinteavo y una décima eh, de las veces que hay en el horizonte temporal. Es decir, la tasa es una décima o un veinteavo para el desarrollo de esta transformación o efecto transformador en el tiempo, ¿no?
En cuanto a la selección, este será de primer orden si el retraso responde inmediatamente a un cambio de flujo de entrada. Si se requiere un mayor tiempo para que la salida responda, se usa un retraso de tercer orden, que son cómo introducir más niveles y flujos intermedios. El orden debe tener poco efecto en el comportamiento del modelo, no debería haber un efecto, sino que dependiendo del tipo de fenómeno, en el modelo conviene colocar algo que alice mejor el efecto causal, ¿no? La variable más importante para tener un retardo es el tiempo de ajuste, la tasa esa, que corresponde al tiempo medio empleado, que empleamos, que determinamos, que identificamos en un retraso que se efectúa en el ámbito del fenómeno real, ¿no? El ajuste es una perturbación, perdón, el ajuste de una perturbación se completa aproximadamente después de 3 veces el tiempo de ajuste. ¿Qué significa eso? Cuando yo estoy generando un retardo para una determinada valor, en realidad ese valor no se mantiene idéntico, porque puede estar cambiando los volúmenes y el efecto de retardo va a tener, digamos, una consideración, una tasa, la misma consideración original, pero debido a que hay esos cambios que se le llaman perturbación, lo que se espera es que esos aspectos que generan un cambio en las condiciones se complete máximo de 3 veces después de ese tiempo de ajuste, ¿no? Los efectos de atraso son variados. Si el retraso atenúa las acciones sobre el sistema, de tal manera que el mecanismo de control pueda responder a los cambios con tiempo suficiente, el retraso estabiliza el sistema. Así de simple. Si el retraso incrementa el tiempo para la percepción de una variación, el mecanismo de control no será capaz de responder a los cambios con la suficiente rapidez y el retraso inestabilidad del sistema. Es decir, los efectos dinámicos son cosas que pueden demorar, pero no pueden ser tan prolongados, en periodos tan largos, que simplemente el efecto no existe, se diluye en el tiempo, ¿no? El funcionamiento del modelado de un retraso está afectado por los valores relativos del tiempo de ajuste, el orden de atraso, o sea, en qué secuencia se da, el instante, la diferencia de tiempo que hay en cada, digamos, cambio de estado. Si el diferencial del tiempo, el instante, es grande, los niveles internos acumulan una cantidad grande de aquello que se está retrasando. Y posiblemente el flujo de salida alcanzará valores bastante grandes porque se están acumulando en el tiempo. Ello puede vaciar excesivamente los niveles externos, de manera que en un instante posterior los flujos de salida se harán pronto pequeños, incluso negativos. Se eliminarán, ¿no? Porque está generando salidas muy grandes. Este comportamiento inestable puede ser evitado haciendo que el diferencial del tiempo sea más o menos, sea menor que la tasa esta de ajuste entre el orden de atraso que debe haber, ¿no? En el forest. Preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Mire, todo este enredo que les he puesto, porque es el enredo de la manera como hay que tener claridad en el tema de qué cosa es lo que sucede en realidad, es muy simple. Yo tengo en el modelo variables cuyo cambio va a generar un efecto sobre otras variables. ¿En qué tiempo, cuando ustedes ya estuvieran dominando el modelo, ustedes pueden decir, esto debería tener un efecto en 2 años, en 3 meses, ¿no? Podría decir eso. Pero no interesa mucho por ahora, para este curso sección, para este periodo,
ello. A mí me interesa simplemente que usted me muestre una variable de nivel y otra variable de nivel, ojo, repito, variable de nivel, en la que uno está variando, y el otro, porque hay una relación de efecto, causa-efecto, está variando como respuesta al efecto este en un periodo de tiempo posterior. Eso es lo que quiero que me muestre en un gráfico, No en una tabla, sino en un gráfico. ¿Ya? Nada más, es una comparación muy simple y explicar por qué razón. Así como el precio y el pollo que le estoy diciendo, que es un ejemplo bien bastante simple, fácil de entender, ¿no? Bien, preguntas. Para dejarles esta hora que viene para que miren su trabajo, pues. ¿Está bien? Entonces, chicos, mañana nos encontramos de todas maneras, ¿ah? Vamos a hablar algo más de la sensibilidad, porque yo después ya me callo, pero tengo que concluir la temática. Yo he tratado de hacerlo rápido. En realidad es un tema bien simple. He tomado la presentación más demorona, de mayor retardo, en este caso, para tomar más tiempo. Pero normalmente es bien simple. Muy bien, entonces nos encontramos, jóvenes, mañana. ¿Ok? Muy buenas tardes.